Hablaremos esta noche de algunos reyes y de sus excentricidades. Gustavo II de Suecia, que gobernó allá por 1594, decía ser experto constructor de barcos y pasaba la mayor parte de su vida haciendo diseños, dibujando, diseñaba navíos en general extraños, con los cuales confiaba en destruir a cualquier enemigo. Como supuesto ingeniero naval, no le fue bien. Gustavo, aunque entusiasta, jamás había estudiado ordenadamente este asunto, ¿no? Sus diseños eran más bien fantásticos y en realidad nunca se habían puesto en práctica porque eran demasiado delirantes. Pero en una ocasión, secretamente, Gustavo II quiso que uno de sus trabajos se desarrollara. Y entró en contacto con un constructor llamado Henrik, que se sometió a los dictados del rey. Y empezaron a trabajar en la construcción de una nave que se bautizó como Vasa. El rey aludía con este nombre a la dinastía reinante, que era la dinastía Vasa, ¿no? El barco era ciertamente muy raro. Gustavo había decidido ubicar una segunda fila muy baja de cañones que con sus troneras estaba a menos de 1 metro de la superficie del agua, casi rozando el agua, ¿no? Si el barco se inclinaba un poco, el agua podía entrar por las troneras y hacer peligrar el barco, imagínese. Bueno, el Vasa tuvo su salida inaugural en agosto de 1628 desde el puerto de Estocolmo. Se reunió lo más florido de la corte, la gente más elegante de la ciudad. Imagínense, todos los macanudos estaban ahí, una gran fiesta. El Vasa entonces levó anclas y partió. Una brisa suave lo hizo escorar un poquito, el agua entró por las troneras de los cañones bajos y el barco se hundió en 10 minutos. Murieron 110 personas, entre tripulantes e invitados. Y con el barco se fue a pique no solo el orgullo nacional, sino la esperanza puesta en la entrada en servicio de aquel barco que se pensaba iba a reforzar la causa protestante en la Guerra de los 30 años. Cuando se investigaron las causas del rápido naufragio, recién entonces se supo de la participación del rey. No se sabía eso, pero se supo, pero se ocultó. El capitán del barco, que se llamaba Hanson, Sofrin Hanson, que había tenido la suerte de salvarse, fue convertido en el principal responsable y lo pagó con su vida, ¿no? Así que esa es la primera historia extraña de un rey. Un rey con berretines. Otro que tenía berretines fue Pedro I de Rusia. Allá por el año 1695 se interesó por la anatomía y la estudió, pero de manera desordenada. Y hacía que le avisaran cada vez que había alguna operación en las cercanías, y no solo para presenciarla, sino también para tomar parte en ella. Y se hizo cirujano aficionado, y con su capricho, pero gestó verdaderos desastres. Lo curioso es que muchos de los familiares de los que morían en manos del zar quedaban orgullosos de que la mano real hubiera intervenido en aquel cuerpo, aunque fuera para matarlo. Sin embargo, las malas prácticas del zar se hicieron famosas y la gente enferma era ocultada para que no se diera el caso de que el zar quisiera hacerles el favor de operarlos. Pedro I tuvo también otro capricho extraño. Allá por 1698 viajó por varias cortes europeas, vio las cosas que estaban de moda y consideró
que las barbas tradicionales en su país eran un símbolo de arcaísmo y rusticidad. Y entonces las prohibió las barbas. Y se sumó personalmente a la represión. No sé, las prohibió, pero además... Para tener a quien reprimir. Claro. Entonces él se sumaba a las cuadrillas que andaban por ahí reprimiendo barbudos y afeitaba con sus propias manos a sus súbditos. Tenía para eso un equipo de barberos, muchos funcionarios que estaban dedicados a eso, e incluso cuando se supo que él afeitaba personalmente, muchos hacían cola para hacerse afeitar por el zar de Rusia. Más tarde, a medida que advirtió que la tarea iba a ser muy fatigosa, la encomendó al bufón de la corte. Ah, se aburrió. Se aburrió. Dijo, Sí. que Vio cómo es uno, ¿no? Es así. Y si es rey, Sí, ¿qué va a sí, hacer? y si es rey, se aburre enseguida. Sí. Otro, Federico II Stauffen, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Era un investigador entusiasta y en una época se preocupó por el origen de las lenguas. Hizo experimentos al respecto. Y el más famoso y horrible fue el siguiente. Encerró a varios recién nacidos en una torre donde solo entraban sus nodrizas, las cuales tenían absolutamente prohibido decirles palabra alguna, tal como ocurre con los japoneses que están aquí. Sí. El experimento versaba sobre cuál sería el idioma en que romperían a hablar por sí solos los niños como lengua natural de la humanidad, sin que nadie los influyera. Federico apostaba por el hebreo, o por el griego, o por el árabe. El resultado fue que los niños murieron todos. Faltos de palabras y también faltos de los cuidados básicos de la maternidad, se murieron. Claro. Mucho antes que el lenguaje, Sí, inclusive, sí, claro. ¿no? El último de los príncipes de Campún Cebula, Huanchuk V, era muy aficionado a apostar en las carreras de caballos. Ante la total ausencia de hipódromos en su reino, Huanchuk pasaba la mayor parte del tiempo en Europa. La mala suerte lo perseguía y siempre elegía caballos inadecuados. Algunos dicen que sentía piedad por los animales menos veloces. Lo cierto es que en pocos años perdió toda su fortuna. Después se jugó la soberanía de su reino, cambiando por dinero toda clase de concesiones. Fue derrocado y expulsado. Se dice que la única propiedad que le quedó fue una yegua que, anotada en 70 carreras, no pudo ganar ninguna.